Hola a todos. Comenzamos con la presentación de nuestro segundo sistema formal, la lógica de primer orden o lógica de predicados. La motivación que tenemos para esto es poder sobreponernos a la limitación que tiene la lógica proposicional para poder expresar conocimiento con mayor riqueza o con mayor estructura. ¿Sí? En particular, cuando hablamos de predicados o relaciones, como vamos a ver, estamos hablando de la posibilidad de que nuestro lenguaje formal sea capaz de representar propiedades sobre conjuntos de elementos. Por ejemplo, cuando decíamos en los ejemplos de los silogismos, Sócrates es hombre, todos los hombres son mortales, luego Sócrates es mortal, podríamos pensar que Sócrates es hombre es un conocimiento que expresa que la propiedad o el predicado de ser hombre o ser humano se aplica correctamente o pertenece o es adecuado para un determinado individuo, en este caso Sócrates. Eso básicamente lo vamos a expresar poniendo de alguna manera a el sujeto de ese predicado, por decirlo de alguna manera, entre paréntesis como parámetro y poniendo a la relación o al predicado como el atributo que está encerrándose entre paréntesis. Esta, bueno, obviamente es una notación que nosotros conocemos tanto en matemática como en programación, y básicamente lo que vamos a ver es cómo se formaliza en este sistema la relación que hay entre los parámetros y los predicados. Vamos a ver que en realidad ha sido la lógica de primer orden, la primera en darle una formalización a estas cuestiones, y que después esa forma ha sido utilizada tanto en la matemática como en la informática a la hora de definir los lenguajes de programación. Vamos a recorrer para esto los mismos caminos que recorrimos en el caso de la lógica proposicional. O sea, vamos a ver los 4 elementos de los cuales estuvimos hablando, que son la sintaxis, o sea, cómo se construye el lenguaje, luego la teoría de verdad, luego la teoría de la demostración y finalmente la computabilidad, que sería la resolución clausal aplicada al caso de los predicados, donde vamos a tener algunas diferencias. Bueno, el lenguaje de la lógica es un conjunto infinito pero enumerable de variables de individuo, las cuales típicamente las vamos a denotar como X, Y, Y sub 1, Y sub 2, siempre con mayúscula. Luego tenemos un conjunto infinito enumerable de constantes de individuo, como pueden ser T, P, Q, el número 4, la persona Sócrates. Fíjense que para denotar cuando se trata de una constante de individuo o una variable de individuo utilizamos la mayúscula o la minúscula. Sí, las constantes de individuo en realidad son los objetos sobre los cuales pueden o no valer las propiedades o los predicados, y las variables de individuo van a cumplir el rol de permitirnos luego poder hacer expresiones genéricas, como por ejemplo todos los hombres son mortales. ¿Sí? Básicamente vamos a expresar todos los hombres son mortales poniendo una variable de individuo sobre el predicado ser mortal o algo por el estilo. Ahora vamos a ver cómo se hace. Luego vamos a tener símbolos de predicado que van a tener la forma P, Q, P sub 1 o algún predicado específico con alguna denotación, como por ejemplo es par o es humano o es mortal. Luego un conjunto infinito numerable de símbolos de función, los cuales los denotamos con F o con G para no confundirlos con P o con Q. Básicamente los símbolos de función reciben constantes o variables de individuo y devuelven constantes o variables de individuo. Después vamos a generalizar lo que ocurre con las constantes y variables de individuo y las funciones. Vamos a hablar de lo que se denomina un término, pero bueno, básicamente hablar de la constante 4 o hablar de más aplicado a 2,2, o sea, aplicar una función, en este caso la función suma, a dos constantes de individuo, denota el mismo elemento que el símbolo 4.
Bueno, vamos a tener los mismos 5 conectivos veritativos funcionales que vimos en la lógica proposicional: la negación, la disyunción, la conjunción, la implicación material y la equivalencia material. Los cuantificadores, el cuantificador existencial existe y el cuantificador universal para todo, y en caso de ser necesario, paréntesis y coma. Esos son los elementos que forman parte de nuestro lenguaje. Fíjense que dijimos para las constantes de individuo, símbolos de función, de predicado, decimos infinito enumerable. Eso es algo que está de alguna manera relacionado con la decidibilidad, ¿sí? Necesitamos que sean conjuntos que sean como máximo con la misma cardinalidad de los números naturales para poder tener procedimientos que sean decidibles, al margen de que estos procedimientos luego no sean tratables, que no sean computacionables. Bueno, entonces vemos nuestra primera generalización, el concepto de término. El concepto de término se define en forma inductiva, como ya hemos hecho con la fórmula bien formada proposicional. Una constante de individuo es un término, una variable de individuo es un término, y un símbolo de función n área aplicada a n términos también es un término. Básicamente el concepto de término es acerca de lo cual se puede aplicar un predicado. O sea, yo puedo aplicar un predicado, como por ejemplo es par, sobre una variable de individuo, sobre una constante de individuo o sobre un término que sea una función aplicada a términos. Entonces, casos particulares de términos serían la constante de individuo t, la variable de individuo x, la constante de individuo 2, el símbolo de función más aplicado a los términos 2,2, el símbolo de función más, que es una función binaria aplicada a dos términos, la constante de individuo 2, y el símbolo de función por aplicada a las constantes 3, 5, etcétera, etcétera. Fíjense que en esto, si lo han visto en fundamentos, lo que es la notación infijo, la notación prefijo, en esto estamos utilizando para hacer, ¿cómo llamarlo? Para ser consistentes con la notación, estamos utilizando la notación prefijo, la notación llamada polaca directa, aún con el símbolo de la suma y del producto, o sea, ponemos a la función, al símbolo de la función, a lo que después vamos a denominar functor, lo ponemos por delante y a su lista de parámetros. Esta expresión que tenemos acá, más aplicada a 2,2, es en realidad lo mismo que decir 2 más 2, es exactamente lo mismo. Ahora, eso de querer utilizar la notación infijo es una cuestión que está totalmente relacionada con nuestro gusto personal. Sí, nosotros podríamos pensar en este tipo de funciones para la aritmética, por ejemplo, porque la hemos aprendido de esa manera, pero si, por ejemplo, fuese la función f aplicada a xy, no nos gustaría ver f, paréntesis x, y luego cerrar f, perdón, nos gustaría ver escrito de esa manera, pero no xfy. Si viéramos xfy, diríamos, esto es muy raro, esto no me gusta cómo se denota. Bueno, básicamente son cuestiones totalmente de gusto personal, por decirlo de alguna manera. Nosotros tradicionalmente en la formación matemática utilizamos la función infijo para la suma y el producto y alguna otra función aritmética, pero luego utilizamos la función prefijo para todas las demás. En este contexto, para ser homogéneos, vamos a utilizar solamente la función prefijo, la fórmula prefijo. Bueno, una fórmula atómica o átomo es un símbolo de predicado n-ario aplicado a n términos, donde n es un número natural, o sea, de 0 en adelante. Por ejemplo, hombre X, hombre Sócrates, llueve, es par más 2,2, es igual el por de 2,3 al más de 1,5. ¿Sí? Esto lo leemos en voz alta y decimos, bueno, X es hombre, Sócrates es hombre, llueve, es par la suma de 2 con 2, es igual el producto de 2 con 3 a la suma de 1,5. Sí, lo leemos en voz alta de una manera, pero se escribe de otra manera para ser
homogéneos, para ser consistentes con nuestra notación. Fíjense que siempre para hablar de una fórmula atómica estamos hablando de un símbolo de predicado que tiene una determinada aridad, o sea, tiene una determinada cantidad de parámetros, donde esa cantidad de parámetros puede ser 0, por ejemplo, en este caso, donde lo que tenemos es una proposición. O sea, básicamente lo que estamos diciendo con esto es que el cálculo de predicados incluye propiamente al cálculo proposicional. Todo lo que se puede hacer con el cálculo proposicional se puede hacer con el cálculo de predicados, pero no a la inversa. Este último, el cálculo de predicados, es más poderoso y es más expresivo. Bueno, llegamos a las fórmulas bien formadas. Las fórmulas bien formadas son como las fórmulas bien formadas proposicionales, solamente que tenemos que agregar un elemento más, que son los cuantificadores. Entonces, vamos a tener las reglas inductivas que teníamos para el cálculo proposicional, la regla 1 y 2, una fórmula atómica, fórmula bien formada, y si A y B son fórmulas bien formadas, entonces A entre paréntesis, no A o B, A y B, etcétera, etcétera, también son fórmulas bien formadas. Arreglamos la regla 3, que nos dice que si A es una fórmula bien formada y X es una variable, entonces también son fórmulas bien formadas para todo XA y existe X tal que A. Serían los dos casos en los cuales tenemos cuantificadores y que permiten ya terminar de definir el concepto de fórmula bien formada. Básicamente, ya sabemos, la fórmula bien formada es aquella cosa que puede, en principio, tener un determinado valor de verdad. Pero en el caso del cálculo de predicados hay una pequeña cuestión relacionada con la cuantificación que la tenemos que ver y vamos a tener que agregar una categoría especial de fórmulas bien formadas, que se van a llamar sentencias, ahora las vamos a definir, que sí son aquellas en las cuales se puede pensar que la sentencia tendrá un valor de verdad, mientras que una fórmula bien formada puede no tenerlo. Bueno, básicamente el concepto es, en una fórmula bien formada cuantificada, de la forma para todo XA o de la forma existe X tal que A, vamos a decir que la variable X está ligada, o sea, no es libre, en el ámbito de la fórmula bien formada A. Sí, ojo que yo puedo tener una fórmula bien formada que contiene una fórmula bien formada cuantificada. Sí, la regla inductiva que me permite definir lo que es una fórmula bien formada permite que yo tenga una fórmula bien formada que contenga como parte constituyente otra fórmula bien formada cuantificada. Cuando hablamos de la cuantificación, la ligadura y el ámbito, básicamente estamos hablando de algo que desde el punto de vista de los lenguajes de programación es análogo a el estado de definición de una variable o de un identificador. ¿Sí? Básicamente nosotros venimos de una escuela donde aprendimos a programar en lenguajes llamados imperativos, que tienen reglas de alcance y visibilidad de variables que son en general estáticas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la regla sintáctica del lenguaje permite que el compilador, cuando mira el texto del programa, se da cuenta cuál es el ámbito en el cual una determinada variable es alcanzable o es visible, y también me permite definir cuál es el tiempo de vida de esa variable, o sea, cuándo esa variable se crea y cuándo esa variable se destruye. En este lenguaje en particular tenemos una regla que es un poco diferente. Vamos a entender un poco mejor lo que va a ocurrir un poco más adelante y vamos a entender el poder que tiene un mecanismo diferente de alcance, visibilidad y tiempo de vida. ¿Sí? Pero bueno, básicamente el concepto de una variable ligada en un determinado ámbito quiere decir que toda ocurrencia de esa variable dentro de la fórmula bien formada, que es el ámbito del cuantificador, quiere decir esa variable X se está refiriendo siempre al mismo individuo. Yo no sé cuál es el individuo, pero cual sea ese individuo siempre va a ser el mismo en todas las ocurrencias de esa variable X.
Fíjense ejemplos. Para todo X, si X es hombre, entonces X es mortal. Fíjense bien que el paréntesis abre es este y el paréntesis cierra es este. Entonces, todo este es el ámbito de ligadura de la variable X. Entonces, si X se sustituye por un término en algún momento, sustituir una variable por un término es algo, si ustedes quieren, análogo en principio, después vamos a ver que lo vamos a modificar esto, pero en principio es análogo a la asignación en un lenguaje de programación. ¿Sí? Cuando yo creo una variable en un lenguaje de programación, la variable no tiene un valor definido. Es más, para evitar problemas, lo que normalmente se nos dice es, cuando crean una variable, inmediatamente inicialícenla a un determinado valor para garantizar de que no aparezca basura que quedó en el stack en el momento en el que la variable se creó. Bueno, acá sería algo parecido, ¿sí? Básicamente, si hubiese una sustitución de una variable por un término para la variable X, esa sustitución se haría en forma automática dentro de la fórmula bien formada, que es el alcance de este cuantificador en todas las ocurrencias de la variable X. Ahora, si yo tomo la fórmula bien formada, si X es hombre, entonces X es mortal, sin cuantificar, entonces la variable X está libre y acá en esta parte le puede pasar una cosa y acá en esta parte le puede pasar otra. No hay nada que obligue a que el estado, entre comillas, por decirlo de alguna manera, que tiene la variable X en el antecedente de la implicación material, genere un efecto en la variable X en el consecuente de la implicación material. O sea, hombre X implica mortal X. Casualmente, las dos variables se llaman X, pero son dos objetos diferentes. Entonces, hasta que yo no las ligue, cuantificándolas con un cuantificador que tenga como ámbito a ambas ocurrencias de la variable X, hasta que eso no ocurra, entonces son variables diferentes y pueden ocurrir cosas diferentes con ellas. Bueno, una cuestión que es muy importante también tener en cuenta es, no se permite imbricar un cuantificador de una misma variable. O sea, yo no puedo tener para todo X aplicado a una fórmula bien formada que adentro también tiene un para todo X o un existe X o lo que sea, porque ahí básicamente estaríamos teniendo un problema que es también, metafóricamente hablando, parecido al aliasing que ocurre cuando nosotros tenemos una variable no local adentro de un módulo y luego ese módulo lo ponemos adentro de otro módulo que tiene una variable local cuyo nombre es el mismo, ¿sí? Eso es un problema a veces bastante serio y por eso nos enseñan a tener cuidado con las variables no locales. Pero bueno, básicamente el concepto de un cuantificador implicado sería algo parecido a lo que les estoy diciendo. Estamos queriendo redefinir un objeto que está definido, estamos queriendo ligarlo al estado de variables cuando ya estaba ligado al estado de otras variables, entonces eso no está permitido. Ahora, sí puedo tener una misma variable cuantificada dos veces en ámbitos diferentes en la misma fórmula bien formada. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, por ejemplo, esto que yo tengo acá no es una fórmula bien formada, está mal esto. Esto no está permitido. ¿Por qué? Porque el consecuente es existe X tal que X es mortal y yo quiero a ese consecuente de esta implicación material lo quiero cuantificar con X también. Entonces no puedo hacerlo porque esta X acá ya está ligada a este cuantificador y por lo tanto no lo puedo cuantificar acá. Bueno, ahora bien, sí puedo tener la siguiente situación. Para todo X tal que X es un nombre, implica materialmente que existe X tal que X es mortal. Acá tengo la variable X cuantificada y acá tengo otra variable X cuantificada. Esto es como cuando yo tengo dos módulos en los cuales tengo dos variables que se llaman igual, pero son variables diferentes. ¿Sí? Tengo un bloquecito, tengo un procedimiento donde tengo la variable I, que la uso para un iterador, y en otro bloquecito tengo la variable I, que la utilizo para otro iterador. Se llaman igual, pero están en ámbitos diferentes y nunca se chocan. Nunca quiero meter uno adentro del otro, entonces no tengo problema. Es como que se ejecutan siempre en forma
disjunta. Y acá tenemos un ejemplo, esto sí es fórmula bien formada, para todo x, x es un nombre, implica que x es mortal. Ahora fíjense que el ámbito de cuantificación del para todo x termina acá. Entonces esta x es una variable libre, no está ligada, que se llama x, pero no tiene nada que ver con esto que está acá. Todo esto que estamos diciendo es una especie de rompecabezas, es un trabalenguas. Escuchen el video de nuevo, miren de nuevo los apuntes, traten de hacer ejemplos hasta que lo naturalicemos y nos resulte familiar. Son simplemente nuevas formas de entender lo que son reglas de alcance, visibilidad y tiempo de vida de variables, y que en el caso de nuestro sistema formal y fundamentalmente en el caso de nuestro lenguaje de programación, en el caso de Prolog, dan origen a un mecanismo de pasaje de parámetros, de cambio de estados de variables sin que haya asignaciones, sustitución de variables por términos. O sea, van a ver que en ese procedimiento, en esa definición formal de lo que es la cuantificación de variables y los parámetros, hay un poder expresivo enorme y al mismo tiempo totalmente sintético. O sea, es como que vamos a tener programitas de 2 o 3 líneas recursivos que van a tener un poder expresivo enorme y van a ser totalmente fáciles de entender, fáciles de trabajar y van a tener una serie de virtudes realmente interesantes. Esto es un poco digamos, la propaganda que yo le hago para que, bueno, para que sigan adelante y no se aburran con la aridez del el sistema formal este. Bueno, finalmente llegamos al concepto final. Una fórmula bien formada que no tiene variables libres, o sea que todas sus variables están cuantificadas, se denomina sentencia, que es lo que finalmente puede ser verdadero, puede ser falso. Yo puedo decir que una sentencia es algo que en algún momento yo puedo asignarle un valor de verdad verdadero o asignarle un valor de verdad falso, o eventualmente hacer una demostración a partir de axiomas y reglas de inferencia que me diga que esa sentencia es teorema o que me diga que esa sentencia es tautología, etcétera, etcétera. Si la fórmula bien formada tiene variables libres, entonces no puedo hacer tal cosa porque no tengo forma de sustituir a la variable por términos porque la variable no tiene un cuantificador. Bueno, cuando tenemos el caso particular de sentencias que no tienen variables libres, a esas las llamamos sentencias de base, por la palabra inglesa ground. Bueno, tenemos las siguientes fórmulas informadas y tenemos que determinar si son o no sentencias y si son sentencias de base. Entonces, por ejemplo, tenemos esta que está acá, para todo x, si x es hombre, entonces Sócrates es un mortal. Bueno, es una fórmula bien formada, porque básicamente es este átomo, que es una fórmula bien formada, unido a través de una cuantificación material, perdón, de una implicación material a este átomo que también es una fórmula bien formada. Y finalmente, la variable que tiene este átomo está dentro del ámbito de un cuantificador. Así que sí, es una fórmula bien formada, pero no es de base porque tiene variables. No tiene variables libres porque es sentencia, pero es de base. Fíjense, por ejemplo, esta, para todo x, si Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. También es fórmula bien formada, yo tengo un cuantificador que no cuantifica ninguna variable dentro de su ámbito. Esto sería el análogo a defino una variable dentro de un módulo, pero después nunca uso la variable, no ocurre ni a la izquierda ni a la derecha del operador de asignación en ninguna parte, está inútil, fútilmente cuantificada, pero eso no lo hace menos sentencia. Es una sentencia porque es una fórmula bien formada que no tiene variables libres. En particular, no tiene variables, así que es una fórmula bien formada de base. Bueno, este ejemplo que tenemos acá, claramente vemos que Y no está cuantificada, así que Y está libre, así que chau, no es sentencia. ¿Sí? Es fórmula bien formada, pero no es sentencia. Vemos después más ejemplos para tener más elementos de juicio. Bueno,
vamos a hablar un poco de la semántica, o sea, de la teoría de la verdad, y vamos a hablar un poco de la teoría de la prueba, muy por arriba. O sea, nosotros ya sabemos que estos dos caminos no nos llevan a ninguna parte útil dentro de la materia, pero bueno, tampoco podemos decir, bueno, no tenemos la menor idea de cómo es la semántica del cálculo de predicados, o no tenemos la menor idea de cómo es el cálculo de demostración del cálculo de predicados, porque tampoco es del todo correcto. Así que bueno, esto que voy a mencionar, que es la teoría de verdad en el cálculo de predicados, que es la teoría de modelos, lo vemos por arriba simplemente por una cuestión de que la materia incluya este tema y la presentación del cálculo de predicados sea completo. ¿Sí? Esta sería, digamos, la parte más aburrida e inconducente de la materia, me hago totalmente cargo. Pero bueno, básicamente les cuento de qué se trata. En el mismo modo que hicimos con el cálculo proposicional, en el cálculo de predicados, la teoría de verdad es una teoría basada en interpretaciones. En nuestro caso, una interpretación es un triplete que contiene una función que a cada constante de individuo le asigna un individuo dentro de un dominio. Por ejemplo, al símbolo 2 en teletipo le asigna el número 2 de los naturales. A cada símbolo de función n-área f le asigna una función n-área. Por ejemplo, al símbolo guión le asigna la función resta. Y a cada predicado n-área le asigna un predicado n-área. Por ejemplo, al símbolo par, al funtor par, le asigna el conjunto de los pares. Bueno, dada una interpretación y dado un término, entonces la interpretación que nosotros encontramos sigue un paso inductivo, tal cual hicimos con la construcción del lenguaje. O sea, la interpretación de una constante de individuo es aplicarle la función que reemplaza al símbolo de individuo por el verdadero individuo. Si es una función, la interpretación de la función es aplicarle al funtor de la función la interpretación y aplicarle a cada uno de los términos de los argumentos de la función la interpretación correspondiente. Si nosotros recordásemos por un momento un ejemplo que vimos acá, perdón que voy para arriba, por ejemplo, la interpretación de esta sentencia sería: al predicado igual le asigno todos los pares donde los individuos son iguales, el conjunto de todos los símbolos, de los términos que son iguales, aplicado a la función producto, a la cual le estoy aplicando la interpretación del símbolo 2 por el número 2, del símbolo 3 por el número 3, y al símbolo crucecita por la función más, al símbolo 1 por el número 1 y al símbolo 5 por el número 5. O sea, básicamente lo que necesito hacer es, en forma inductiva, reemplazo a las constantes de individuo por sus interpretaciones, a las constantes de funciones por la función correspondiente, a una función aplicada en términos, sus interpretaciones, y finalmente a los predicados aplicados a una lista de términos. Bueno, utilizamos el símbolo de Bertraka, tal cual hicimos en el caso proposicional, para decir que una interpretación satisface a una sentencia. Como esto es la semántica de modelos, también podemos decir que I es un modelo de S. Es decir, dada la interpretación I, la sentencia S asume el valor de verdad verdadero. Ese es el concepto, es el mismo concepto que en el caso proposicional es el concepto de satisfacibilidad. Bueno, vamos a utilizar ahora la notación AX barra I para denotar la sustitución de una variable X por el individuo Y. Esto lo vamos a decir en voz alta de la siguiente forma: sustituir a la variable X por Y en la fórmula bien formada A.
Entonces, bueno, esto que está acá está mal, hay que poner x barra Sócrates, pero básicamente lo que decimos, sustituir a x por Sócrates en si x es hombre, entonces x es mortal, genera si Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. Entonces, para determinar cuándo una interpretación satisface a una sentencia, lo que tenemos que hacer es seguir los siguientes pasos. Primero, la interpretación satisface a un símbolo de predicado aplicado a n términos si la interpretación de cada uno de los términos pertenece a la relación que se corresponde con la interpretación del símbolo de predicado. O sea, por ejemplo, si yo tengo acá, como vimos recién el ejemplo, es igual el por de 2,3, el más de 1,5, entonces tengo que ver la interpretación del primer término, que es por de 2,3, y la interpretación del segundo término, que es más de 1,5. Para eso tengo que seguir la regla inductiva, que es interpretar el símbolo por, interpretar el símbolo más, interpretar el símbolo 2, el símbolo 3, etcétera, etcétera. Una vez que los interpreté, tengo que ver si el par, que en este caso es 6, 6, pertenece a la relación igual de aridad 2. Bueno, eso me permite interpretar los átomos. Cada átomo entonces va a tener una interpretación. Luego, la interpretación de la conjunción de dos sentencias es la siguiente. Si la interpretación satisface a la primera sentencia y la interpretación satisface a la segunda sentencia, entonces la interpretación satisface a la conjunción. Si la interpretación satisface a una de las dos sentencias, satisface a la disyunción. Y los demás casos con la tabla de verdad. Si la interpretación no satisface a la sentencia, entonces satisface a la negación de la sentencia. Si la interpretación no satisface a S1, pero sí satisface a S2, entonces satisface a S1 implica materialmente S2, etcétera, etcétera. Bueno, y finalmente, una interpretación satisface a la sentencia para todo XA si la interpretación satisface a sustituir a la variable x por y para todo individuo y del dominio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en definitiva la sentencia para todo XA yo la puedo interpretar como una conjunción de todas las sustituciones de variable por término dentro del dominio. O sea, si yo digo, por ejemplo, pienso en una fórmula universalmente cuantificada, ¿no es cierto? Para todo número x existe un número que es estrictamente mayor que x, por ejemplo. Entonces, esa sentencia se puede interpretar: para el 1 existe un número mayor que el 1, para el 2 existe un mayor que el 2, para el 3 existe un mayor que el 3, y de esa manera estoy expresando un conocimiento universal, universalmente cuantificado, como conjunción de todos los casos particulares. Bueno, simultáneamente, la interpretación de una sentencia existencialmente cuantificada es si la sentencia es verdadera para por lo menos un individuo dentro del dominio. Entonces, la sentencia para todo existe un X tal que A es válida dentro de la interpretación. Bueno, ya sabemos que si una fórmula informada es válida bajo toda interpretación, ponemos doble traca A, y si no existe ninguna interpretación, decimos que la fórmula es insatisfacible y su fórmula informada es válida. Luego tenemos la misma noción de consecuencia lógica. Sigma doble traca A quiere decir que toda interpretación que satisface a todas las sentencias en sigma también satisfacen a A. ¿Sí? Si nosotros tenemos que, digamos, sigma, mejor dicho, A es consecuencia lógica de sigma, entonces también sabemos que es válida o esta tautología que sigma implica materialmente a A. Bueno, este cálculo
es tan expresivo como todos los sistemas formales que se han aplicado para definir computabilidad. Eso probablemente lo hayan visto, lo hayan mencionado, aunque sea por arriba, en fundamentos. Nosotros sabemos que máquina de Turing, cálculo lambda, redes de Petri, máquina de registro, nos permiten, por el teorema de Church-Turing, nos permiten definir el concepto de computabilidad. También está la lógica de predicados. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todo lo que yo puedo computar con lógica de predicados lo puedo computar con máquina de Turing, con redes de Petri, etcétera, etcétera. Y también vimos que todos esos sistemas formales son semidecidibles. O sea, si lo que yo quiero hacer es demostrar la validez de una fórmula con tiempo indefinido, pero finito, en algún momento termino de demostrarlo. Ahora, si lo que yo quiero hacer es demostrar la validez de una fórmula, de una sentencia, y la sentencia no es válida, entonces no tengo la garantía de que exista un procedimiento efectivo que me demuestre la no validez. ¿Sí? O sea, estamos de nuevo en la misma situación que teníamos con los otros sistemas formales que nos permiten definir computabilidad. Bueno, pasamos ahora a la teoría de la prueba o a la derivabilidad. Entonces, acá ya sabemos que tenemos un sistema axiomático. Ese sistema axiomático tiene un conjunto de esquemas de axioma. Ese conjunto de esquemas de axioma incluye los mismos esquemas de axioma que nosotros teníamos en el cálculo proposicional. Los primeros tres son exactamente los mismos y tiene dos esquemas de axioma que son adecuados para la gestión de la cuantificación. O sea, tengo el esquema de axioma 4 que dice, si para todo x A implica materialmente a B, entonces A implica materialmente que para todo x B. Eso siempre y cuando x no ocurra en A y x no esté ligada en B. Y finalmente tenemos un quinto axioma que dice para todo xa implica que A es verdadera sustituyendo a x para t, siendo que t sea un término libre en A. Y además de los esquemas de axioma tenemos las reglas de inferencia, donde tenemos la misma regla de inferencia para el cálculo proposicional, que es modus ponens, esta que está acá. Si A y A implica materialmente a B son teoremas, entonces puedo inferir a B, o sea, agregar a B como nuevo teorema. Y agregamos una nueva regla que se llama generalización, que me dice que si A es un teorema y X es una variable que no está ligada en A, entonces puedo inferir que para todo X A. O sea, puedo generalizar. Básicamente esto muestra que, en efecto, tanto en la teoría de la derivabilidad como en la teoría de modelos, estamos incluyendo propiamente al cálculo proposicional dentro del cálculo de predicados. Bueno, tanto con la teoría de modelos como con la derivabilidad por sistema axiomático, ya sabemos, tenemos procedimientos que son efectivos pero que no son computables y además son aburridísimos. Bueno, ¿quién podrá salvarnos? La forma clausal. La forma clausal es casi idéntica a la proposicional, con un pequeño agregado que se ve ahí, que es las variables que ocurran en las cláusulas las tengo que cuantificar universalmente en todos los casos. O sea, básicamente la forma clausal de primer orden es un conjunto de conjuntos donde cada conjunto, adentro de ese conjunto de conjuntos, es una cláusula. La cláusula es un conjunto de literales y la interpretación de ese conjunto de literales es la disyunción. O sea, esto se leería en voz alta L supra 1, 1 o L supra 1, 2 o L supra 1, 3 o L supra 1, N1. Y el conjunto de cláusulas dentro de la forma clausal se interpreta en forma conjuntiva, o sea, esta cláusula y esta otra cláusula y esta otra cláusula. O sea que yo lo leería de la siguiente forma. L11 o L12 o L13 o L1N1 y L21 o L22 o L23 o L2N2. Bueno, a eso le agregamos la cuantificación universal de todas las variables libres que haya ahí dentro. Bueno, para pasar de
sentencias en el lenguaje de predicados plano a sentencias en forma clausal. Tenemos también un procedimiento efectivo. Este es básicamente el teorema de Davis y Putnam, que tiene más pasos, tiene 10 pasos en total. O sea, tenemos los mismos 5 pasos proposicionales, pero tenemos algunos pasos adicionales. Por ejemplo, los pasos 1, 2 y 3 son puramente de predicados. El primero es clausurar existencialmente el dominio. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cualquier variable que no esté cuantificada, la cuantificamos con un cuantificador existencial. O sea, si existiese alguna variable que no está cuantificada, decimos, bueno, existe un X tal que esa variable. Luego, eliminamos los cuantificadores innecesarios. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo puedo tener un existe X sobre una fórmula bien formada en la cual no ocurre X, entonces ese cuantificador no lo necesito. Luego, renombrar variables que estén cuantificadas más de una vez. O sea que si yo tengo para todo X fórmula informada y luego en otra parte para todo X fórmula informada, entonces lo que hago es renombro a las variables para tener las dos ocurrencias de variables con su ámbito de cuantificación con nombres diferentes. Esto sería, bueno, equivalente a renombrar un identificador dentro de un módulo para que no repita el mismo identificador que tiene otra variable en otro módulo, simplemente para que no haya ningún tipo de confusión. No hay ningún problema con eso, pero bueno, este procedimiento nos pide que variables cuantificadas más de una vez tengan variables con nombres diferentes. Bueno, luego seguimos con los mismos pasos que conocemos. Primero reemplazamos los conectivos indeseados. Luego llevamos las negaciones hacia los literales utilizando De Morgan, y aquí hay un agregado que es interesante, que es interpretando a la cuantificación universal como una gran conjunción e interpretando a la cuantificación existencial como una gran disyunción, vamos a ver que es equivalente lógicamente decir no es cierto que para todo x a, es lógicamente equivalente a decir existe un X tal que no A. ¿Sí? No es cierto que para todo X A quiere decir que, bueno, que habrá algún X para el cual A no vale. Entonces existe un X tal que no A. Bueno, eliminamos las dobles negaciones, llevamos los cuantificadores hacia la derecha. Ahora viene un paso que es bastante interesante. Este paso se denomina skolemización, porque el lógico que lo propuso fue Skolem. Básicamente lo que propone Skolem es eliminar los cuantificadores existenciales de la siguiente forma. Si yo tengo un cuantificador que me dice existe un I tal que A de I es válido, o sea, A de I es verdadero cuando asume un determinado valor, bueno, yo invento un término T y digo, bueno, T es el caso particular para el cual A de T vale. Bueno, eso está muy bien, pero ¿qué es lo que pasa si la variable está dentro de una cuantificación universal? Por ejemplo, si yo tengo que para todo x existe un i tal que a de xi. Por ejemplo, para todo número natural existe un número que es el sucesor de ese número natural. ¿Sí? Para todo x existe i tal que a de xi. ¿Sí? Para todo número natural existe un número natural que es el sucesor del primero. Entonces ahí lo que tengo que hacer es sustituir a la variable i existencialmente cuantificada por una función de la variable universalmente cuantificada. Por ejemplo, en este caso, yo reemplazaría existe i, lo reemplazaría por ejemplo, f de x, que podría ser x más 1. ¿Sí? Para todo x existe x más 1, que es inmediatamente mayor. Bueno, desplazamos los cuantificadores universales hacia la izquierda para que nos queden al comienzo de todas las cláusulas y finalmente distribuimos la disyunción aplicada a las conjunciones. Tenemos algún ejemplo acá. Tenemos esta fórmula bien formada. No la voy a leer en voz alta. Para todo x
si P de X implica que existe un Z tal que no es cierto que para todo y, bueno, bla, bla, bla. ¿Sí? Básicamente lo que hacemos es seguir esos 10 pasos. Ustedes eventualmente después esto lo hacen más parsimoniosamente con papel y lápiz. Esto es simplemente para que se vea que lo que estamos diciendo es posta, o sea, no estamos mandando el decreto que determina la validez de la forma clausal en el primer orden, sino que simplemente es algo que está definido formalmente en la historia de la matemática. Entonces, bueno, yo miro esta forma no informada y digo, bueno, este x1 no está siendo cuantificada, entonces lo que hago es agrego un cuantificador existencial que me lo cuantifica. Ese es el paso 1. Luego, en el paso 2, miro y veo que existe z, no está cuantificando a ninguna variable z porque no hay un z por ningún lado, entonces lo elimino y me queda la fórmula sin el existe z. Bueno, luego miro y veo que hay variables que están cuantificadas más de una vez. A ver, un poquitito para arriba. Entonces veo que, por ejemplo, este para todo i está cuantificado acá y este para todo i está cuantificado acá. Entonces lo que hago es a este i lo denomino z. ¿Sí? Reemplazo toda ocurrencia de i dentro del ámbito de cuantificación por una ocurrencia de z. Bueno, luego eliminamos los conectivos indeseados. Eso ya lo sabríamos del cálculo proposicional. Eliminamos esta implicación material transformándola en no el antecedente o el consecuente. Y lo mismo acá adentro, tengo esta implicación material, entonces la transformamos en no el antecedente o el consecuente. Y lo mismo con esta que está acá, la transformamos en no el antecedente o el consecuente. Bueno, llevamos las negaciones hacia los literales. Entonces, por ejemplo, esta negación que tenemos aquí al comienzo con el no para todo y tal cosa se termina transformando en existe y tal que no tal cosa y no tal otra. Elimino la doble negación. Luego, a partir de esta fórmula, que es la misma que estaba cuando terminó el hoja anterior, llevo los cuantificadores hacia la derecha. O sea, por ejemplo, creo que no... Permiso, que estoy... Ah, claro. Este cuantificador que está cuantificando acá, lo llevo directamente hacia esta fórmula que está acá. Bueno, eliminamos los cuantificadores existenciales, o sea, básicamente a esta variable existencialmente cuantificada acá la reemplazamos por su término t, que no sabemos cuál es, y a esta que está acá, existe y, la reemplazamos por esta que está acá. Llevamos los cuantificadores universales hacia la izquierda, o sea, este para todo z termina viniendo por acá. Y finalmente distribuimos la conjunción sobre las disyunciones y ya obtenemos la forma clausal que estábamos buscando. Para todo x, para todo z, tenemos esta cláusula que está acá y esta cláusula que está acá y esta cláusula que está acá, donde cada una de las cláusulas es un conjunto de literales separados por una disyunción. Bueno, forma clausal, forma conjuntiva normal. Básicamente lo que creo que queda claro es esto que tenemos acá tiene una salida computacional un poquitito más viable que lo que teníamos al principio. Bueno, vamos a ver ahora uno de los resultados
probablemente más importantes dentro de lo que sería la lógica y la computabilidad, que es el teorema de Herbrand. El teorema de Herbrand es lo que nos va a permitir aplicar la resolución clausal a las sentencias en forma clausal. Básicamente, la idea del teorema de Herbrand no lo vamos a ver en detalle, sino que vamos a ver los elementos y vamos a mencionar intuitivamente qué es lo que representa cada uno. Básicamente, la idea del teorema de Herbrand es que cuando queremos ver la satisfacibilidad de una fórmula bien formada respecto de una interpretación, básicamente lo que queremos hacer es buscar interpretaciones que sean relevantes de alguna manera a la fórmula bien formada. O sea, no me interesa ver qué es lo que pasa con términos, funciones y predicados que no ocurren en A para ver cuál puede ser la interpretación que me satisface o no me satisface a A. Bueno, ¿cuáles serían esas interpretaciones relevantes? Empezamos por un concepto que es el concepto del universo de Herbrand, de una fórmula bien formada A, que son todos los términos que se podrían llegar a construir a partir de los individuos y de las funciones que aparecen en A. Entonces, supongamos que tengamos la siguiente fórmula bien formada A. Para todo X, P de A o Q de B implica materialmente P de F de X. En este caso, tenemos solamente la constante de individuo A, solamente la constante de individuo B y solamente la función unaria F. Entonces, mi universo de Herbrand será A, B, F de A, F de B, F de F de A, F de F de B, etc. ¿Sí? No hay ningún otro término que sea relevante a la fórmula bien formada A. Y fíjense que el universo de Herbrand es claramente enumerable, aunque sea infinito. Es más, si yo no tuviese símbolos de función, el universo de Herbrand sería finito. Serían simplemente los términos que tiene mi fórmula bien formada. Bueno, luego vamos a denominar base de Herbrand al conjunto de átomos de base, o sea, átomos que no tienen variables libres, construidos aplicando todos los términos de Herbrand, del universo de Herbrand de la fórmula bien formada, los símbolos de predicado que ocurren en esa fórmula bien formada. Entonces yo miro esta fórmula bien formada y tengo el predicado P y el predicado Q. Esta es la base de Herbrand, entonces, perdón, el universo de Herbrand, entonces la base de Herbrand será P de A, P de B, P de F de A, P de F de B, P de F de F de A, P de F de F de B, etc. Q de A, Q de B, Q de F de A, Q de F de B, Q de F de F de A, etc. Claramente también la base de Herbrand es enumerable. Bueno, fíjense que esto soluciona de una manera increíble el tema de la satisfacibilidad, porque básicamente cada uno de los átomos que está en la base de Herbrand serán las cosas que podrán ser verdaderas o falsas, y luego cuando yo sustituyo a cada elemento de la base de Herbrand por verdadero o falso, puedo venir a la fórmula bien formada y decir, bueno, bajo esta interpretación, esta fórmula bien formada es verdadera o esta fórmula bien formada es falsa. Esta es, en palabras de dos letras, la idea del teorema de Herbrand. Básicamente lo que me dice es, una fórmula bien formada en forma clausal es insatisfacible si y solo si existe una instancia de base que es insatisfacible. Básicamente esto nos permite tener un procedimiento de decisión sobre satisfacibilidad, aunque el procedimiento va a ser en principio ineficiente, pero luego lo vamos a ver, o sea, lo que vamos a hacer va a ser utilizar la resolución clausal de Robinson para poder tener un procedimiento computacionalmente efectivo. Sí, básicamente, lo que nos establece el teorema de Herbrand es tenemos que generar nuevas instancias de base para la cláusula y eso es computacionalmente inconveniente. Entonces, la idea en la resolución clausal de primer orden es tener un algoritmo
que es el que se encarga de propagar cuáles podrían ser las condiciones de base de las fórmulas informadas, de manera tal de que cuando yo aplico resolución y resuelvo, encontrando una nueva cláusula a partir de dos cláusulas que tienen un literal complementario, en ese momento también propago cuáles son las condiciones de base de los literales que estoy resolviendo. Esa forma de hacerlo es lo que se conoce como algoritmo de unificación. El algoritmo de unificación básicamente permite generar lo que se denomina la instancia común más general, MGU, ¿sí? El Most General Unifier, entre dos términos. Vamos a ver ejemplos. Yo tengo el término 1 y el término 2 y digo que esos términos T1 y T2 unifican si existe un término unificador T3 que es una instancia de ambos. Una instancia de un término se genera aplicando sustituciones de variables por términos. Y un unificador, tal cual lo hemos definido, es el más general cuando tiene la mayor cantidad posible de variables y sigue siendo un unificador. O sea, es el que tiene la menor cantidad posible de variables sustituidas por términos. Vamos a ver ejemplos. Supongamos que yo tengo el átomo P de X, Y, F de A y el átomo P de G de B, Z, W. Entonces me pregunto, ¿cuál es el unificador más general? Y digo, bueno, es, por ejemplo, P de G de B, B corta, F de A, el cual se construye aplicando las siguientes sustituciones. Sustituyo a X por G de B, por lo tanto, este X aquí se transforma en una instancia de este G de B acá, en el primer parámetro que tengo aquí. Sustituyo a Y por Z, de manera tal de que esta Y y esta Z son la misma variable, y esta variable es la variable B acá. Y finalmente sustituyo a W por F de A, de manera tal que para este W, en este caso, tengo una instancia o un caso particular que es F de A. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es C es un caso particular de A, en el cual sustituí a X por G de B. C también es un caso particular de B, en el cual sustituí a W por F de A. Entonces, si C es un caso particular de A y es un caso particular de B, entonces C es un unificador entre A y B. Y como C contiene la mayor cantidad posible de variables libres, entonces C es el unificador más general entre A y B. Es muy interesante, y ahora lo vamos a ver con un poquitito más de detalle, es muy interesante que el álgebra de los unificadores más generales es en realidad una álgebra de Boole. O sea que siempre tenemos uno que es de alguna manera el ínfimo de todas las sustituciones que podemos aplicar. Y el supremo, o sea, el unificador menos general posible, es aquel que sustituyó a todas las variables por términos y por lo tanto obtuvo un unificador que es un término de base. Bueno, cuando aplicamos la sustitución tita a A y B y obtenemos el mismo átomo C, básicamente lo que estamos diciendo es que C es el unificador más general entre A y B. Por ejemplo, digamos mentalmente, sin agarrar papel y lápiz, si hay un unificador más general entre P de XY, F de X y P de G de B, A, W. Bueno, rápidamente vemos que sustituir a X por G de B y sustituir a Y por A y finalmente sustituir a W por F de X nos va a generar un unificador más general. Pero ojo, y ahora les pido por favor que miren esto con mucho cuidado. Cuando yo hice la sustitución de X por G de B, esa sustitución se tiene que aplicar a todas las ocurrencias de X. Y por lo tanto, cuando sustituí a W por F de X, el X dentro del F de X debe sustituirse por el G de B, que fue el que yo hice en este punto. O sea, básicamente lo que estamos viendo es
el procedimiento de sustitución o el procedimiento de encontrar el unificador más general es una especie de mecanismo de pasaje de parámetros donde voy de variables a términos que pueden o no contener variables, pero en general daría la sensación de que me voy acercando a tierra, voy teniendo de más variables sin instanciar a menos variables sin instanciar. Pero ese procedimiento no es unilateral, o sea, yo puedo tener un ir y venir, o sea, puedo tener que los pasajes, los parámetros se instancian de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y a veces de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, y luego el mismo vuelve a la derecha cuando el de la izquierda tenía una variable que fue sustituida por un término en la derecha. O sea, este procedimiento es bastante más complejo, pero está bien definido y tiene todo el sentido del mundo, pero es bastante más complejo que el pasaje de parámetros en los lenguajes que nosotros conocemos. Bueno, afortunadamente existe un procedimiento que es computable y que es básicamente el mismo o muy parecido al procedimiento de resolución que nosotros vimos en el caso de Prolog proposicional para computar la unificación. Es un algoritmo basado en una pila. Entonces, yo recibo dos términos T1 y T2 y los quiero unificar. Entonces, inicializo mi conjunto de sustituciones a la sustitución vacía y pongo en la pila el par sustituir a T1 por T2 y a partir de eso entro en un caso iterativo, ¿sí? Mientras la pila no esté vacía, repito estos pasos que están en el paso 2. Y voy a salir solamente cuando la pila está vacía o voy a salir en el caso en el que no pueda encontrar una unificación, en el cual abandono el paso 2 diciendo que no hay un unificador más universal. Bueno, básicamente entonces lo que hacemos es lo siguiente. Saco un par, sustituiré x por y de la pila, y si x e y son idénticos no hago nada, ¿sí? Directamente el paso del algoritmo me simplificó la tarea sin agregar ningún tipo de complejidad. Si x es una variable que no ocurre en y, entonces sustituyo a y por x en el conjunto de sustituciones que tengo y agrego a el par sustituiré y por x en el resultado de sustituciones que voy a encontrar. A la inversa, si y es una variable que no ocurre en x, entonces sustituyo x por y en s y en la pila y agrego el par sustituir a x por y en la lista de pares a resolver. Si x e y son símbolos con idéntico nombre e idéntica aridad, entonces agrego a la pila n pares sustituir a x y por y, donde x1 y 1 son los primeros parámetros del símbolo, x2 y 2 son los segundos, etcétera, etcétera. Eso básicamente lo que quiero decir es si x es la forma p de P1, P2, P3, P4 e Y es Q de Q1, Q2, Q3, Q4, entonces tengo que agregar 4 pares P1, Q1, P2, Q2, P3, Q3, P4, Q4. Si no se da ninguno de estos casos, entonces X e Y no se pueden unificar y abandono diciendo fracaso. Bueno, esto obviamente es un algoritmo decidible y es un algoritmo de relativamente baja complejidad y tienen en las implementaciones de los lenguajes de programación lógica en Prolog, a veces hay una versión simplificada en la cual el paso 2 y el paso 3, que se llaman los occurs check, no se ejecutan y se ejecuta solamente el 1, el 4 y si no se cumple ninguno de esos dos, entonces fracasa. Bueno, supongamos que repetimos el ejercicio 2.2, que es el que hicimos recién, pero siguiendo el algoritmo, ¿sí? Básicamente, si repitiésemos ese ejercicio en el primero, ¿no es cierto? Básicamente agregamos
sustituir a P de X y F de X por P de G de B a W, y lo ponemos en la pila, luego sacamos este par de la pila, vemos que los términos son el mismo símbolo de predicado aplicado a la misma cantidad de parámetros. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es agregar tres cosas a la pila: sustituir a X por G de B, sustituir a Y por A y sustituir a F de X por W. Y bueno, seguimos aplicando el algoritmo en forma iterativa y llegamos a las mismas sustituciones que nosotros vimos. Bueno, dejamos acá y en el próximo video empezamos con lo que es la resolución clausal de primer orden.